Ya este es el último sermón, ya llegamos al capítulo 21. Por fin ya va a nacer Isaac, amén. Tenemos varios domingos esperando que nazca y vamos a trabajar con el capítulo 21 del libro de Génesis. Si usted me acompaña estando de pie, vamos al capítulo 21 del libro de Génesis. Hoy estaremos hablando con el tema de hijos y sacrificio. Hijos y sacrificio. Cuando usted me responda con un amén, yo sé que usted lo encontró. Aleluya. Capítulo 21 del libro de Génesis. Estaremos leyendo desde el verso 1 en adelante. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Me encanta esa expresión, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había dicho. Y era Abraham de 100 años, cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijo? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Amén. Señor, gracias por tu palabra. La misma compañía que pedimos en el primer servicio es la misma que te pedimos en este momento. Que seas tú edificando a tu pueblo conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Quiero pedirle que me deje su Biblia abierta. Desde el capítulo 12 de Génesis iniciamos un recorrido que nos ha llevado a través de 8 sermones, 8 mensajes, siguiendo la promesa de Dios dada a Abraham. Si lo recuerda, cuando iniciamos este recorrido, en el primer mensaje hablábamos acerca de Génesis capítulo 12, verso 1, cuando habla de que Abraham se atrevió a salir en busca de una tierra que Dios le dijo que le iba a mostrar. Y en aquella ocasión estuvimos trabajando bajo el tema un paso de fe, porque ciertamente se requería de mucha fe para que Abraham fuera capaz de dejar su tierra en la que estaba seguro y aventurarse a donde Dios lo estaba llevando. Luego, en el sermón número 2, estuvimos hablando acerca del temor versus la fe. Y veíamos un enfrentamiento a que cuando usted da un paso de fe, por lo general siempre hay un choque entre la fe con el temor. Muchas veces cuando nosotros damos pasos de fe, a lo primero que tenemos que enfrentarnos es a esa gran barrera del temor. En el caso 3, hablábamos en el mensaje 3 acerca de una fe activa. Y cuando hablábamos de una fe activa, lo que queríamos enseñar o lo que quisimos enseñar fue que siempre que una mujer o un hombre son hombres y mujeres de fe, se requerirá que nuestra fe sea una fe no pasiva, sino activa. Estamos hablando de que la fe sin obra es muerta. Si usted es una mujer de fe, si usted es un hombre de fe, se requerirá que usted y yo tengamos una fe activa. Seguimos avanzando en el mensaje 4. Estuvimos lidiando con la duda. Estuvimos lidiando con ese proceso en el que Abraham, en Génesis capítulo 15, de alguna forma había comprometido, amén, el caso de la promesa. Y estuvimos hablando de que aunque tú seas un hombre o una mujer de fe y aunque dé pasos de fe, te vas a enfrentar no solamente al temor, sino que también vas a enfrentar la duda. A todos nos ha pasado. Todos en un momento hemos creído una promesa de Dios, pero según pasa el tiempo y vemos que esa promesa no se cumpla, tenemos que lidiar con esto
de la duda. Siguiente mensaje fue en el mensaje 6, negociando con Dios. Y lo que hablábamos en esa ocasión era de cómo Abraham se puso a interceder en favor de los habitantes de Sodoma y Gomorra. El mensaje pasado, el domingo pasado, vimos cómo la fidelidad de Dios estaba por encima de las recaídas de Abraham. Y si usted recuerda y estuvo pendiente el domingo pasado, lo que hablábamos es que asombrosamente vemos que Abraham vuelve a cometer un error que había cometido en principio cuando su fe todavía no era tan fuerte. Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos y llegó a Egipto, Abraham dice que tuvo hambre, amén, y por causa de esa hambre invitó a su esposa a decir que era su hermana. Luego, ya 20 años después, vemos que Abraham toma esa misma estrategia ahora frente a Abimelech, diciéndole a Sara de nuevo: miente diciendo que eres mi hermano. Y nosotros hablábamos de que este cambio fue como un cambio radical de 180 grados que dio Abraham en cuanto a su fe. Hermanos que me están escuchando, todos nosotros enfrentamos temores, enfrentamos dudas, y muchas veces cuando parecería que hemos avanzado en la fe, llega una situación que nos hace ver que nuestra fe no es tan fuerte. Y precisamente estábamos hablando acerca de ese resbalón que dio Abraham, pero nuestro enfoque no estaba tanto en el resbalón que dio Abraham, sino en la fidelidad de Dios a pesar de ese resbalón. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? ¿Cuántos saben que Dios cumple sus promesas? Le decía a los hermanos de esta mañana, yo les decía que una de las cosas que nosotros podemos entender es que Dios es fiel. Hermano, contrario a lo que muchos pudieran expresar, Dios habla poco, pero cuando habla, esa palabra que Dios pronuncia tiene un poder creativo de hacer visible todo aquello que Él ha prometido. Dios es fiel, hermano. Cuando Dios habla, eso que Dios habla, aunque pase el tiempo, nosotros lo veremos a cumplimiento. ¿Cuántos dicen amén? Así que después de haber visto estos 7 sermones, ya llegamos a la conclusión en el capítulo 21 del libro de Génesis. Recuerde, comenzamos desde el capítulo 12 y ya aquí estamos en el capítulo 21. Pero hay una frase que surge aquí que me llama la atención. Muchas veces nosotros, hermanos, cuando pensamos en una promesa que Dios nos ha dado, pensamos que esa promesa tiene que cumplirse rápidamente. No. Cuando Dios nos promete algo, tenemos que luchar contra el temor, contra la duda, pero sobre todo tenemos que luchar contra la espera. Y es precisamente lo que vemos en el caso de Abraham, de que el cumplimiento de la promesa que Dios le había dicho a este hombre se cumplió, pero tuvieron que pasar 25 años para ver ese cumplimiento. Mire cómo se manifiesta esto. En el tiempo de Dios. Las cosas van a ocurrir en el tiempo de Dios. Nosotros vivimos en una generación de microondas, donde las cosas son rápidas. Y a veces en nuestro trato con Dios pensamos llevar a Dios a la misma velocidad que nosotros trabajamos. Recuerdo una oración que hacía alguien diciendo: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. O sea, estaba tan desesperado. Señor, dame paciencia, pero ya. O sea, no estoy esperando 5 años, no. Hermano, Génesis 12 a Génesis 21, usted lo lee en 5 minutos. Pero de Génesis 12 a Génesis 21 han pasado 25 largos años. 25 años esperando el cumplimiento de la promesa. Génesis capítulo 12, verso 4, nosotros vemos que la Biblia dice: y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Génesis 16 nos dice: era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Y hasta Génesis 21 es que vemos que era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Hermanos, se lee rápido, pero hay 25 años de diferencia. ¿Está usted dispuesto
a esperar en Dios por su promesa? La esperanza que espera, desespera. La esperanza que espera, desespera. Muchas veces la lucha nuestra, hermano, no es con la promesa, sino con el tiempo que tenemos que durar para ver ese cumplimiento. Y mi intención con el sermón de esta mañana es que usted pueda tener fe en las promesas de Dios, aunque éstas tarden. Hermano, lo que Dios ha prometido a usted de manera personal, de manera familiar, de manera ministerial, a mí no me cabe duda de que si Dios lo habló, quizás no en el tiempo en el que yo quiero, pero en su tiempo perfecto, vamos a ver el cumplimiento de esa promesa. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a ver el cumplimiento de la promesa dada a Abraham. El verso 2 del capítulo 21 de Génesis, donde estamos, dice que Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac. Verso 6 me encanta. Dice, entonces Sara dijo, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Hermano, en esta mañana yo pregunto, ¿a cuántos de los que están aquí Dios le ha hecho reír? ¿Hay alguien aquí al que Dios le ha hecho reír? Hermano, cada vez que Dios responde una oración, cada vez que Dios cumple una promesa, está provocando risa en nosotros. Ahora, yo comentaba esta mañana y decía que de alguna forma muchas veces la visión que tenemos de Dios es que Dios es una especie de aguafiesta cósmico. Que de alguna forma Dios está no para hacernos disfrutar la vida, sino para amargárnosla. Porque la imagen que nos han presentado de Dios es de un Dios que es tan serio. Algunos conciben a Dios como un viejo barbudo sentado en un trono, pendiente ahí para juzgarte por el más mínimo pecado, y cuidado que te echo al infierno, y más te vale que te porte bien, porque si no, no hay bendición. Y esto, hermano, distorsiona la convicción que tenemos de Dios. Bueno, Sara aquí nos muestra un Dios totalmente diferente, un Dios que cumple su promesa para que usted y yo nos gocemos en su presencia. Dios me hizo reír. Dios me hizo reír. ¿A cuánto Dios lo ha hecho reír? Hermano, cuando Dios cumple su promesa, Dios nos hace reír. Ahora, la risa de Sara aquí es un tanto diferente a la risa que aparece en el capítulo cuando Dios le da la noticia de que iba a nacer Isaac. ¿Usted recuerda ya en aquel famoso guiso que le hizo Abraham a aquellos 3 varones? Cuando decíamos que Dios le dijo a Sara mientras estaban comiendo ahí, Abraham le dijo, mira, en el día de la vida, o sea, 9 meses, voy a volver a ti y Sara tendrá un hijo. ¿Y dónde está Sara, tu mujer? Ella está en la tienda, le vamos a dar un hijo. Dice que Sara se rió. Y cuando Sara se rió, fue, diríamos, una risa de duda. Una risa que de alguna forma tenía elementos de duda. ¿Por qué? Porque la causa de Sara reírse fue, oye eso, a una mujer de 90 años y estéril le van a hacer un muchacho. Y entonces el Señor le pregunta a Sara, ¿por qué te reíste? No, yo no me reí. Sí te reíste, se va a llamar Isaac. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Pero esta risa es diferente, porque esta risa no es por lo que Dios me dijo que va a hacer, sino que esta risa es por lo que ya Dios hizo. ¿Me está entendiendo? Esta risa ya viene con un efecto wow. ¿Sabe cuál es el efecto wow? El efecto wow es cuando Dios hace algo poderoso. ¿Ha ido a usted a algún lugar que usted quizá tenía una expectativa de que iba a hacer algo? ¿O ha recibido usted algo que ha sobrepasado sus expectativas? ¿Le ha pasado? ¿Ha comprado usted algo que ha sobrepasado su expectativa? ¿Cuál es el efecto? El efecto wow. Usted dice, wow, no esperaba tanto. Wow, pero
Esto es más glorioso de lo que me habían contado. ¿A alguien le ha pasado? ¿Verdad? Usted va a veces a una actividad o va a algún lugar, un viaje que le han contado que es bueno. Pero cuando usted vive la experiencia y esa experiencia sobrepasa tus expectativas, se produce el efecto wow. Wow, asombroso. Mira, eso es indescriptible. Le digo una cosa. Dios quiere cumplir sus promesas en ti para producir en ti un gozo que al final tú digas, Dios me hizo reír. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Cuando usted está consciente de que Dios cumple su promesa, hermano, usted no comienza a adorar a Dios cuando comienza la música. Es más, mire, puede que el músico no haya llegado, puede que el coro no haya salido muy bien, pero aquellos que están agradecidos de lo que Dios le ha cumplido, hermano, entiende lo que dijo el salmista cuando dijo, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es Dios bueno y para siempre es su misericordia. Hermano, nuestra alabanza debería comenzar desde el mismo momento que abrimos los ojos. ¿Alguien aquí puede decir, Dios me ha hecho reír? Dios me ha hecho reír. ¿Ha sido Dios tan bueno contigo que te ha hecho reír? Sin embargo, aquí Sara dice que no solamente ella va a reír, sino que también cualquiera que la oyere se reirá con ella. Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Ahora, ¿por qué dice Sara esto? Porque el verso 7 dice, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a sus hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez? Hermano, el milagro que Dios hizo en Sara de rejuvenecerla, no solamente fue de preparar su matriz para contener el hijo, sino fue tan fuerte el milagro que Sara no solamente tuvo a Isaac, sino que tuvo la capacidad de amamantarlo. ¿Usted se imagina una mujer con 90 años todavía produciendo leche para su bebé? Ese fue el milagro que Dios hizo en Sara. ¿Y él le iba a decir a Abraham que Sara iba a estar dando pecho? Aleluya. Da risa eso, hermano. Mientras estaba en la cafetería ahorita, en el break, ¿verdad? El segundo culto, me llamó la atención y me dio risa una conversación que hubo entre dos hermanos. Y uno de ellos se acercó a mí y me contó. Y yo dije, estas son las cosas que producen. Bueno, imagínese usted, Abraham de 100 años... y Sara dando pecho, Abraham de 100 años cambiando pamper. ¿Usted se imagina de eso? Abraham, y el hermano fue donde el otro y le dijo, mi fe es que a los 100 años voy a estar cambiando pamper. Quizá la fe del otro hermano no estaba tan fuerte y le dijo, creo que es al revés. Si llegas a 100 años te van a estar cambiando los pampers a ti. Dios nos ayude, hermano. Cuando Dios tiene una promesa sobre un hombre, hermano, no importa que pase el tiempo, no importa que se desgasten nuestras fuerzas, no importa lo que veamos, la promesa de nuestro Dios es fiel y en su tiempo Él la va a cumplir. ¿Alguien puede sonreír con esa palabra? ¿Puede usted confiar en que Dios cumplirá su promesa? ¿Qué tanto conoce usted a Dios? ¿Qué tanto conoce? ¿Qué tanto depende usted de Dios? Cuando Dios nos hace una promesa, hermano, al principio la recibimos con gozo. Pero ¿qué hay cuando pasa el tiempo? Compartía con los hermanos esta mañana que yo sé a lo que Sara se está refiriendo. No porque haya experimentado el dolor del parto, claro está, usted sabe que no. Pero de alguna forma
mi esposa y yo también tuvimos que esperar en Dios para ver hoy cumplida la promesa, y bien grande que está la promesa, anda por ahí, creo que está encargado de multimedia, sí, me levantó la mano, la promesa está ahí, de mi hijo Manny. Hermano, cuando mi esposa y yo nos conocimos, nos casamos muy jóvenes, apenas 21 años. De hecho, le invito a ver una foto que subí ayer de Facebook para que usted vea, yo tenía mucho cabello, hermano. Hermano, pues, había que verme, hermano, mire. Jovencito. Santo Dios, cómo pasa el tiempo. Pero nada, mire. Mucho cabello, hermano, mucho cabello. Cuando yo digo a usted mucho cabello, era mucho cabello. Negrecito. Pero ya esto es lo que queda ya. Cuando mi esposa y yo nos casamos, teníamos 21 años. Y nos pusimos de acuerdo en que no íbamos a tener bebé durante el primer año. Éramos jóvenes todavía. Había muchas cosas que hacer. No, mira, vamos a durar 1 año sin tener bebé. Ese año se convirtió en 2. Pero ya cuando se convirtió en 3, ya no era que había cierta preocupación, pero ya yo, que sobre todo yo que tenía ya par de sobrinos, ya yo no quería que me dijeran tío. Ya yo necesitaba a alguien que me dijera papá, ¿verdad? Porque de alguna forma los sobrinos, desde que llega la noche, mamá, llámame donde mami. Y yo quería a alguien que se quedara ahí. Y como para colmo, toda lo que eran mi generación, que de hecho se casaron después de mí, bueno, ya tenían a sus hijos. Y entonces vienen los famosos consejos latinos de los amigos tuyos que te preguntan, ¿y qué pasa? Talento. Necesita unos consejos. Mira, ve. ¿Cuándo es? Usted sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Y yo, sí, no, estamos esperando en Dios, esperando en Dios. Bueno, hermano, y tuvimos que esperar. Año 4, año 5 de matrimonio, año 6, año 7. Y yo no oraba, Dios lo sabe, yo no oraba con preocupación por esto, pero yo quería ver mi hijo. Quería ver un hijo mío. Y recuerdo que mi esposa, que en ese momento vendía productos Avon, pidió en una de esas campañas un juego de toallas, color verde. Un verde casi como el vestido de ella, pero más claro, que es su verde favorito. Y la clienta, después que llegó el pedido, no lo quiso. Y mi esposa tomó esto y lo tomó como un acto de fe y decía, en ese juego de toalla voy a sacar a mi bebé cuando salgamos de la clínica. En este juego de toalla voy a sacar a mi bebé cuando salgamos de la clínica. Y yo en el momento dije, amén. Tanto, yo lo creo. Sí, porque usted sabe cómo somos los hombres, ¿verdad? Generalmente a veces las mujeres tienen más fe que amén, sí, yo lo digo. Sí, pero pasó el año 7, el 8, y yo recuerdo que a veces la economía no andaba muy bien y había cualquier baby shower de cualquier miembro de la iglesia o cualquier cumpleaños y yo le decía a mi esposa, no hay para regalo. Vamos a regalar la toallita. Porque estaban intactas. Estaban en su caja, hermano. Y ves, no, con esa no me invente. Yo te he dicho que esas son para yo sacar a mi bebé de la clínica. Hermano, hoy nos reímos. Hoy nos reímos de eso. Pero cuando yo abría la gaveta y veía las toallas, Señor, mira la toalla. Literalmente. Señor, mira la toalla. Ahí están. Hermano, esas toallas duraron 7 largos años engavetadas. 7 años esperando quién la iba a usar. 7 años confiando. Si usted le suma eso, los otros 6, antes de llegar a la toalla, estábamos hablando que nosotros duramos 13 años esperando nuestra promesa.
13 años. Se dice fácil, pero hay que esperar. Y créame que no teníamos una super fe. No era que toda la mañana yo me levantaba y decía, en el nombre del Señor, yo sé que Dios me va a dar a mi hijo. Ni yo mismo lo creía. Y médicos van y médicos vienen y médicos vienen. Y no se va a poder, esa mujer no va a tener bebé. No, vayan pensando. Y unos consejos súper sabios de algunos familiares diciendo, tú sabes, cualquier cosa, nosotros resolvemos. Tengo uno por la calle y nosotros le explicamos a ella. Sí, hermano. Nosotros la queremos, la amamos a ella y sabemos que es una tremenda mujer, pero yo quiero ver los ojos de mi nieto. Y toda esa presión ahí, hasta que al final, ver por ese cristal. Todos los muchachos son lindos, hermano, cuando nacen, sobre todo para los padres, mire. Pero Manuel Alberto, discúlpeme, pero Manuel, ese estaba, mire, ay. Yo me acuerdo como ahora, hermano. Estaban todos ahí, sobre el cristal que lo ponen, usted sabe, de aquel lado. Y yo ahí, ¿sabe? Uno como que se pone como medio grande, ya uno puede hablar duro, ya, a que sea uno ahí. Y yo, wow, Señor, ahí está la promesa, ahí está el bebé. Pero qué bendición es cuando íbamos saliendo de la clínica, junto con mi hermana Wendy. No. Mi esposa, en medio de su dolor, de la cesárea y todo, le dijo a mi hermana, no, ven, antes de irnos, pónmelo aquí. Sacó sus toallas, lo envolvió, se sentó en su silla de ruedas y le dijo, vamos para afuera ahora. Hermano, mientras íbamos caminando a la clínica, no hubo un terremoto, no se cayó nada, nadie ni siquiera se dio cuenta, pero había una pareja que sabía que Dios había sido fiel y que aunque habíamos esperado años, al final estábamos viendo en nuestros brazos la promesa de Dios. Con esa experiencia quiero inyectarte fe en esta mañana. Si Sara esperó 25 años, si nosotros esperamos 13, Dios lo puede hacer contigo también. Quizás tú estás en el número 10, quizás estás en el número 11, o quizás estás en el 19. No importa. Cuando Dios haga lo que Él ha prometido que va a hacer, tu risa superará tus lágrimas. Oh, hermanos, le digo una cosa. Con Dios hasta se llora diferente. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Con Dios hasta se llora diferente. ¿Por qué? Porque usted puede estar llorando porque hay un viernes de crucifixión, pero en medio de ese llanto usted reconoce que hay un domingo de gloria y de resurrección. ¿Por qué? Porque aquel que lo prometió es fiel en cumplir lo que ha prometido. Dios me hizo reír. Ahora, hay una parte que no puedo dejar por alto y tiene que ver la forma en cómo Dios prueba la fe de Abraham. Hermano, cada vez que Dios nos da una bendición, muchas veces esa bendición tiene que ser probada. Esa bendición va a desatar muchas veces una prueba. Y hay dos tipos de prueba, así como hubo dos hijos, hay dos tipos de pruebas. El primer hijo de Abraham, amén, dale atrás, el primer hijo de Abraham se llamaba Ismael, y con Ismael pasa algo interesante, y aunque no es nuestro enfoque en el día de hoy, no podemos dejar de lado el caso de Ismael. Y por amor a aquellos que no están tan relacionados con las historias bíblicas, ¿verdad? Estamos hablando con el caso de Ismael. Ismael es el padre de los árabes y Isaac es el padre de los judíos, de los de Israel. Así que en estos dos muchachos nosotros tenemos dos naciones grandes. De hecho, el conflicto que todavía existe hoy en Medio Oriente, los árabes reclamando esa tierra, viene precisamente desde hace 4,000 años atrás, en el caso de Abraham.
¿Por qué? Porque los árabes son descendientes de Ismael, mientras que los judíos son descendientes de Isaac. Ahora, algo que a veces nosotros pasamos por alto es el hecho de que Ismael, que era el hijo de la esclava, era el heredero supuestamente porque era el que estaba con Abraham. Sin embargo, no fue sino hasta 13 años después que nace Isaac. Es decir, entre Ismael y Isaac hay 13 años de diferencia. Cuando nace Isaac, ya Ismael era un adolescente. Ahora, me llama la atención, si usted va conmigo al verso 10, si usted va conmigo al verso 9, usted se va a dar cuenta que después que nos dice que Sara se rió, que se gozó, después que dice que el niño creció, el verso 9 dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Hermano, mire el contraste. En una misma familia, la madre se ríe a carcajada porque Dios me ha dado la promesa, pero hay un Ismael que se está burlando también del mismo Isaac. Así que Isaac producía y provocaba dos tipos de reacciones. En primer lugar, en la madre, Isaac producía risa y gozo. Pero en Ismael, ese mismo Isaac producía burla. ¿Por qué? Porque de alguna forma Ismael veía a Isaac como una amenaza a su propio linaje. Una vez nació Isaac, ya Ismael sabía que él no iba a ser heredero. Y es por esta razón que entonces Sara decide que saquen a Ismael y a su madre de la casa. Algunos piensan que de alguna forma Dios permitió esto para proteger al mismo Isaac. Recuerde que en ese momento Isaac era un niño indefenso y Ismael ya era un adolescente de 13 años. Si las cosas no eran solucionadas, podía haber un problema mayor. Y es por eso que entonces Dios le dice a Abraham que haga lo que Sara le está diciendo, que haga lo que Sara le está diciendo y que Ismael salga de la casa. Vea lo que dice el verso 12. Esto pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo, porque Abraham amaba a Ismael. Entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y esta expresión aquí es la que desata el conflicto que hay entre árabes e ismaelitas, o sea, entre árabes e israelitas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los dos son hijos, para los propósitos de Dios y en lo que tiene que ver con la tierra prometida, Dios no cuenta con Ismael, sino que Dios cuenta con Isaac. En Isaac te será llamada descendencia. No quiere decir que Dios no iba a bendecir a Ismael. De hecho, lo bendijo. No quiere decir que Dios no iba a proteger a Ismael. De hecho, lo protegió. Lo que quiere decir es que Dios en su trato y en su promesa con Abraham estaba pensando en darle a Abraham un hijo, como ciertamente se lo había dado, a través de Sara, y ese hijo se iba a llamar Isaac. En Isaac te será llamada descendencia. Ahora me llama la atención lo que pasa con este muchacho llamado Ismael. Si usted va conmigo ahí, Abraham le tomó pan, lo despidió, le puso un odre de agua y dice en el verso 15, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Está hablando de la madre, ¿verdad? Estaba en el desierto, le faltó el agua y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Hermano, esta mujer, Agar,
la egipcia, está en el desierto, se le agota el agua y ella decide poner a su muchacho, que me imagino que ya estaba deshidratado, lo puso debajo de un arbusto y usa una medida aquí cuando dice que estaba a tiro de un arco. Era un tipo de medida que consistía en que usted se paraba y con una flecha usted tiraba, ¿verdad? Con un arco tiraba la flecha y donde cayera la flecha, esa era la distancia. Ella aparentemente se aleja del muchacho. ¿Por qué? Porque como toda buena madre no quiere experimentar la muerte del muchacho. Sin embargo, me llama la atención y es lo que quiero subrayar en cuanto a Ismael, que no es el enfoque del mensaje de esta mañana, pero en cuanto a Ismael me llama la atención que dice que ella dijo, no veré cuando el muchacho muera. Estoy en el verso 16. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Y por qué me llama la atención esto, hermano? Porque la Biblia no dice que el muchacho oró. La Biblia no dice que el muchacho se puso a clamar, a interceder. No dice que comenzó a reprender. Dice que lo único que tenía fuerza era para llorar. Quizá diciendo, mami, no me dejes. Auxilio, levántame. Sin embargo, nuestro Dios es tan glorioso que dice el verso 17, y oyó Dios la voz del muchacho. Note que dice, no que oyó la oración, porque no era una oración, era un llanto. Y esto me consuela, hermano, porque ¿sabes qué? A veces nuestra situación es tan difícil que se nos acaban las palabras. A veces no podemos ni siquiera orar. Es más, tenemos la intención de orar, pero no sabemos cómo comenzar a orar. ¿A alguien le ha pasado? ¿Alguien ha ido en oración y se le ha hecho un nudo en la garganta? Y pasan horas y horas y usted está ahí, pero usted no encuentra conexión, usted no encuentra cómo. Y es más, a veces lo que usted comienza es a llorar porque usted quisiera contarle tantas cosas a Dios que lo que sale es llanto. Te digo una cosa, aún ese llanto Dios lo está escuchando. Aunque te quedes sin palabra delante de Dios, Dios está escuchando ese llanto. Ciertamente, Dios escuchó el llanto de este muchacho y dice que Dios le habló a esta mujer desde el cielo, verso 17, y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. No dice Dios ha oído la oración del muchacho. Dios ha oído la intercesión del muchacho. No. Hermano, a veces hay situaciones que no hay tiempo para eso. Lo que nos da es con llorar. Si esta es tu condición, te digo una cosa. Dios está mirando ese llanto. Dios está mirando ese llanto. De hecho, ahí yo tengo problemas con aquellos que dicen que hay que ser específicos en la oración. Y hasta cierto punto, yo sé que con la oración hay que ser específico, ¿verdad? Pero a veces yo digo, pero a veces tiendan como que Dios es un Dios olvidadizo. Por ejemplo, he escuchado personas decir, cuando le vas a pedir un carro a Dios, tienes que decirle la marca, el color, las millas que quieres, o sea, el año. ¿Por qué? Porque así, si le pides a Dios un carro azul y te llega un verde, no es ese el que Dios tiene para ti. Deséchalo. Y se escuchan muy lógicos, pero para mí, aunque se escuche lógico, es tonto. ¿Por qué? Porque de alguna forma le estoy diciendo, Dios, te tengo que dar todas las especificaciones para que tú reconozcas y sepas cuáles son mis necesidades. Le digo una cosa, hermano. Le digo una cosa. Dios conoce tus necesidades y las mías mejor que las que tú lo conoces. Él es poderoso. Así que no importa lo que nosotros le pidamos, al final Él nos responde no conforme a lo que nosotros queremos, sino a lo que Él entiende que nosotros necesitamos. Recuerdo la anécdota de un hombre que viviendo en la montaña bajó a la ciudad y mientras estaba en la ciudad vio un carro de último modelo, hermoso con todo su brillo,
Y se llevó eso tan impregnado en el corazón que allá en la montaña, en el monte donde vivía, comenzó a Señor, si yo soy fiel a ti, Señor, si tú me amas, Señor, tú tienes que darme un carro de eso. Así mismo, blanco, con mucho brillo. Señor, yo quiero un carro, yo quiero un carro. Bueno, el hermano ayunó, oró, y al final el dueño de una finca del sector le regaló el mejor caballo que tenía. Cuando fue a la casa, le dijo, mire, yo siento que este caballo es suyo. Aquel hombre dijo, te estoy pidiendo un carro y tú me sales con un caballo. ¿Y quién te entiende a ti, Señor? Así somos nosotros a veces. Nos ofuscamos con ciertas cosas que ni son necesidades, son deseos. Escúchame, Dios está comprometido a suplir tus necesidades. Y si Él quiere, tus deseos también. Pero mientras tanto, su compromiso es con tus necesidades. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué decimos nosotros? Y todas las cosas vendrán por añadidura. Bueno, eso no es lo que dice el texto. Eso no es lo que dice el texto. Lea bien su Biblia. La Biblia no dice que Dios es una especie de mago de la lámpara, ¿verdad? Que lo flotamos con 3 oraciones y aparece diciendo su orden, majestad. No, Dios no actúa así. ¿Qué es lo que dice el texto? El texto dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. Estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Lo que decía la hermana Mayrenis, fíjese en el contexto. ¿Cuáles son estas cosas? Bueno, estas cosas en ese contexto eran 3 cosas. Vestido, abrigo y agua. Esas 3 cosas tan seguras. Véalo. Vaya al Sermón del Monte para que usted vea. No te afanes de qué te va a poner. Dios viste los lirios del campo. No te afanes por qué vas a comer. Mira las aves de los cielos. No te afanes. No diga en tu corazón qué voy a comer, qué voy a beber o qué voy a vestir. ¿Por qué? Porque los gentiles de allá afuera piden esas cosas. Pero vuestro Padre tiene cuidado de vosotros y sabe cuáles son las cosas que ustedes necesitan. Le digo una cosa. ¿Comió usted esta mañana? ¿Bebió agua cuando le dio sed? ¿Tiene usted par de copas cuando venga el frío? Bueno, pues Dios cumplió. Si tienes abrigo, comida y agua, Dios cumplió. Lo que es más de ahí ya es gracia, misericordia, bendición y todo. Pero tenemos que conocer lo que dice la palabra del Señor. Hermano, nuestro Dios escucha hasta nuestro llanto. Ahora, la segunda prueba que Abraham enfrentó la encontramos en Génesis capítulo 22, verso 1. Génesis capítulo 22, verso 1 nos dice que Dios probó a Abraham. Ahora, déjeme decirle una cosa, hermano. Nosotros sabemos que la palabra probar aquí es diferente a la palabra tentación. Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal, dice la Escritura, ni Él tienta a nadie. Debemos diferenciar entre probar y tentar. Cuando hablamos de que Dios no tienta a nadie, lo que estoy diciendo es que Dios no te incita a hacer algo malo. Dios nunca te va a pedir que haga algo malo.
Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Ahora, Dios sí, en ciertas situaciones, puede poner a prueba nuestra fe, nuestra confianza en Él. Y precisamente a esto que se refiere el capítulo 22. En medio del gozo, de la alegría, ya Isaac ya es un jovencito y a Dios se le ocurre la brillante idea de probar a Abraham. Vaya conmigo ahí al verso 1 del capítulo 22 de Génesis. Aleluya. Aconteció después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Del gozo, de la alegría. Amén. Que Dios probó al pastor. No. Dios probó a Abraham. Se nota que es un adorador, varón. Yo te quiero ver así después aquí arriba dentro de 15 años. ¿Cómo probó Dios a Abraham? Dios lo probó pidiéndole que sacrificara a su hijo Isaac. Mire lo que Dios le dice. Probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Si usted quiere, subraya ahí la palabra holocausto, porque hay una vista ahí para que usted vea multimedia, si me puedes ayudar, de cómo eran los sacrificios, de cómo eran. Esto era un altar del tiempo de Abraham. Era un sinnúmero de piedras y la víctima se ponía en la parte de arriba y ahí se degollaba. Pero específicamente Dios pide un tipo de sacrificio extraño para Abraham. Dios le dice a Abraham, Abraham, ve y toma a Isaac. Y me encanta cómo Dios como que se lo pone ahí en la cara. Dios le dice, toma a Isaac, a tu único, a quien ama, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Ya he explicado en otra ocasión que el sacrificio de holocausto era un sacrificio que conllevaba no solamente el que se degollara la víctima, sino que la víctima fuera cortada en pedazos. Así era el holocausto. No era simplemente una ofrenda. Era una ofrenda que llevaba la muerte de la víctima, cortar la víctima en pedazos, prenderle fuego a la víctima y quedarse ahí adorando a Dios hasta que la víctima se convirtiera en ceniza. Hermano, Dios le dice a Abraham, toma a Isaac, al que tú amas, a tu único, y ve y ofrécemelo. Pero no solamente lo mata y te vaya, no, quédate ahí hasta que se consuma, porque lo quiero en holocausto. Me imagino que Abraham, cuando escuchó esto, Abraham venía de una tierra donde se hacían sacrificios humanos, pero Dios nunca había pedido un sacrificio humano, ni antes ni después de esto. La Biblia dice que Dios estaba probando la fe de Abraham. Y es interesante, hermanos, pero lo que da la idea aquí es que de alguna forma, quizás Isaac se estaba convirtiendo en toda la atención de Abraham. Y es importante que entendamos esto porque muchas veces, hermanos, tendemos a caer en la tentación de perder a Dios en medio de las bendiciones de Dios. Mientras estoy en necesidad y en prueba, de barriga, no de rodillas, no, de barriga, hermano. ¡Jehová! Cuando estamos en prueba. Pero desde que llega la bendición, terminamos amando más la bendición que el Dios que nos dio la bendición. Así que aquí tenemos a Abraham saltando, brincando, danzando, porque gracias al Señor ya después de 25 años ya tengo a Isaac corriendo de tienda en tienda.
Dios cumplió, hago altar. Y Dios dice, Abraham, agarra tu bendición y ofrécemela. Ahora, me encanta, hermano. ¿Ustedes recuerdan cuando hablábamos acerca de negociando con Dios? Me encanta que Abraham no discute con Dios. En el caso de Sodoma y Gomorra, ¿lo recuerda Mayra? En el caso de Sodoma y Gomorra, Abraham se puso a negociar con Dios. Pero Señor, pero si hay 50 justos, si hay 45, si hay 20. Sin embargo, en el caso de Isaac, no protestó. ¿Por qué? Porque el Abraham que había salido de Ur de los Caldeos, después de 25 años, tenía una confianza tal en Dios que él sabía que Dios era fiel. Aleluya. Y Abraham, con su acto de obediencia, demostró y le estaba diciendo a Dios, Dios, ¿sabes qué? Yo te agradezco por mi bendición, pero la bendición mayor que yo tengo es a ti. Te amo a ti por encima de la bendición que tú me has dado. Ahora, para que usted tenga una idea, quizá usted se esté preguntando, ¿qué estaba pasando por la mente de Abraham en esos 3 días? La Biblia dice que él se fue caminando durante 3 días y la orden se parecía mucho a la de sal de tu tierra y tu parentela. ¿Usted recuerda cuando estábamos hablando de Génesis 12? Sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Ni siquiera te la he mostrado, tienes que salir. Bueno, este caso se parece en el sentido que Dios le dice a Abraham, toma a Isaac, sacrifícamelo en uno de los montes que yo te diré. Así que Abraham duró 3 días caminando, buscando monte, hasta que al final vio el monte que Dios le dijo. Entonces me encanta la expresión que le dice Abraham a sus siervos. Véalo conmigo ahí. Abraham toma a Isaac y le dice a sus siervos, esperaos aquí, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Hermano, esto es un acto de fe. Abraham está diciendo a sus siervos, esperaos aquí. ¿Por qué? Porque él sabía, hermano, que ya con 113 años, 110 años que para ese momento tenía, si esos siervos veían a Abraham amarrando a Isaac para degollarlo, esos siervos fácilmente se volvió loco el don. Se volvió loco con 110 años, va a matar al muchacho. Que Dios le está hablando, que Dios me dijo que no, espérate, Abraham. No, él le dice a los siervos, esperaos aquí. El muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Él no dice el muchacho y yo iremos, lo sacrificaré y volveré solo llorando. No. Iremos, adoraremos y volveremos. Aleluya. De hecho, me encanta esto que dice que Abraham se levantó de mañana. Algunos dicen que se levantó de mañana porque para que Sara no se enterara. Porque si Sara se enteraba de que iban a sacrificar a Isaac, nadie sacaba a Isaac de la casa, hermano. Hebreos capítulo 11 nos dice lo que estaba pasando por la mente de Abraham en ese momento. Verso 17 del capítulo 11 de Hebreos nos dice lo siguiente. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Verso 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermano, la confianza de Abraham era, Señor, si tú me diste este muchacho después de 25 años, cuando yo tengo 100 años, cuando mi esposa tiene 90 y era estéril y mi esposa lo amamantó, no importa que tú me lo estés pidiendo en holocausto, aunque yo le pase el cuchillo, aunque se desangre, aunque yo lo queme, me voy a quedar aquí porque yo sé que el que me lo dio va a ser capaz de resucitarlo también.
Hermano, esto era una fe asombrosa. Pero así de confiado era Abraham en el Dios, aleluya, al que él servía. Y aquí entonces pasamos a que la historia termina con un paso de fe. Hermano, con razón a Abraham se le llama el padre de la fe. ¿Por qué? Porque desde Génesis 12 dice la Biblia que fue la fe la que movió a Abraham. Abraham dio un paso de fe en Génesis 12 y en Génesis 21 todavía está dando un paso de fe, ofreciendo a Isaac pensando que Dios era capaz de resucitarlo. Pero por último, no podemos dejar de lado lo que significa este sacrificio. Hermanos, nosotros estamos llamados a vivir por fe y no por vista. Tenemos que estar conscientes de que nuestro Dios tiene control absoluto de todo cuanto acontece en nuestras vidas. Los hombres y mujeres de fe no andamos por vista, andamos por fe. Y confiamos en que aquel que la buena obra comenzó a hacer en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por último, yo quiero que veamos algo muy interesante. Y es cómo este sustituto, como Isaac, representa a Cristo. Veamos cómo se da esta sustitución. En una ocasión, Cristo, hablando con los fariseos, le dijo a ellos algo que le llamó la atención y hasta se lo criticaron. Jesús le dijo a los fariseos: Abraham vio mi día y se gozó. Los fariseos, cuando escucharon aquello, le dijeron a Jesús: pero ni aún tienes tú 40 años y estás diciendo que Abraham vio tu día y se gozó. Ahora, hermano, ¿cuándo Abraham vio el día de Cristo? Abraham vio el día de Cristo justamente en esta sustitución que Dios hizo. Vaya conmigo a Génesis 22 para que veamos lo que se da aquí. La Biblia dice que cuando Isaac vio que Abraham llevaba la leña, llevaba el fuego, llevaba el cuchillo, Isaac le pregunta a Abraham en el verso 7, Isaac le pregunta: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? En otras palabras, que el muchacho está viendo que está todo preparado, pero no hay cordero. Si va a haber sacrificio, es porque hay un cordero. Está el altar, está el cuchillo, está la leña, está el fuego, pero no veo al cordero. Yo me imagino a Abraham explicándole a Isaac que él era el cordero. Abraham le dice a Isaac una palabra profética que aparece en el verso 8 diciéndole: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hermano, lo que Abraham le está diciendo al niño aquí: aunque Isaac, tú no estás entendiendo lo que está pasando, ten confianza porque al final Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá de cordero. Ahora, hermano, Isaac aquí está representando al mismo Cristo. Note usted que dice la Biblia que en el verso 6 de Génesis 21, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Es decir, que sobre Isaac llevaba la leña con la que él iba a ser sacrificado. ¿Acaso no llevó Cristo en el madero? Aleluya, nuestro sacrificio. Por eso Cristo dijo: Abraham vio mi día y se gozó. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando Abraham iba a levantar el cuchillo, un ángel del cielo le dijo a Abraham: Abraham,
no hagas mal al muchacho. Ahora conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo, al que tú amas. Hermano, lo que Dios le está enseñando aquí a Abraham en su prueba de la fe, lo que Dios le está diciendo a Abraham: Abraham, así como tú tienes un hijo al que tú amas, como tienes un hijo al que tú amas, así yo también tengo un hijo que amo. Y así como tu hijo llevó sobre su hombro la leña para el sacrificio, así el hijo mío vendrá que cargar una cruz. Pero Abraham, habrá una diferencia entre el hijo tuyo y el hijo mío. Y es que el hijo tuyo yo lo salvé, pero al hijo mío yo tuve que sacrificarlo. Abraham, yo tengo un hijo y voy a dar a mi hijo en sacrificio por la humanidad. Y es aquí donde se cumple esto. La tradición nos dice que cuando se celebraba la Pascua, que era aquella fiesta donde se sacrificaba un cordero, que toda la familia tenía que comerse toda la carne del cordero. Tanto así que si la familia era muy pequeña, entonces invitaba a otra familia, porque la idea era que el cordero había que comérselo todo en esa noche. No se podía guardar nada para el otro día, había que comerse el cordero esa noche. La tradición nos dice que los padres, cuando llevaban a sacrificar ese cordero de la Pascua, iban, por lo general, iban acompañados de sus hijos, para que sus hijos aprendieran la tradición de entregar el cordero. Así que los padres tomaban a los niños, buscaban el cordero perfecto y juntos el papá y el niño llevaban ese cordero a donde el sacerdote para ser sacrificado. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando Juan vio a Jesús caminar entre ellos, Juan dijo de Jesús: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Lo que Juan está diciendo: así como cada padre toma un cordero para llevarlo, para sacrificarlo, así el Padre Celestial también tiene un cordero que lo ha enviado, aleluya. Y lo van a matar, lo van a sacrificar, aleluya. ¿Por qué? Por amor. Cristo es nuestro sustituto, hermano. Abraham vio el plan de Dios en este sacrificio. Oh, permite el Espíritu Santo que podamos ver en esta tarde el sacrificio, lo que le costó a Dios el que usted y yo hoy estuviéramos aquí en este lugar, hermano. Alguien tuvo que pagar el precio por nosotros, hermano. Alguien tuvo que consumar nuestra fe. Por eso a Cristo se le llama el autor y consumador de la fe. Oh, gloria a Dios. Al igual que Abraham tuvo que pasar por diferentes etapas. 8 mensajes tengo moviendo a la iglesia, moviéndote a ti a que confíes en Dios. Hermano, yo espero en el Señor que no pases por alto esto y que te puedas convertir, al igual que Abraham, en una mujer de fe, en un hombre de fe, que puedas confiar que aunque veas las cosas difíciles, el Dios que te ha hecho promesa es más fuerte que tu pecado, es más fuerte que tus decisiones, es más fuerte que lo que estás atravesando. Abraham le sacó 100 a Dios, hermano. Yo no sé usted, pero yo quiero sacarle 100 a Dios. Oh, gloria a Dios, no importa la prueba que tenga que enfrentar. Yo quiero pasar el examen y que Dios pueda ver y ser testigo de que lo amo a Él más que sus bendiciones. Hermano, no perdamos a Dios en medio de las bendiciones de Dios. Hay bendiciones que dañan, hermano.
Dios nos bendice, nos prospera, nos limpia. Terminando abandonando a Dios. Si esto no ocurrió con Abraham, yo espero que no ocurra con ninguno de nosotros, hermanos. Abraham entregó su hijo diciéndole: Señor, tú eres más importante que este hijo. Piensa en cuál es tu bendición mayor. Piensa cuál es tu bendición mayor. Por un momento piensa, ¿y cuál es tu bendición mayor? ¿Cuál es tu Isaac? ¿Cuál es esa cosa que cuando tú la ves, tú dices: wow, Dios ha sido bueno, porque mira, esto me lo dio Dios? Yo te pregunto en esta tarde, si Dios te lo pide, si Dios te pide tu Isaac, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Pudiera Dios escribir tu historia como escribió la de Abraham? ¿Pudiera Dios dedicarle a tu historia y a tu vida de fe desde el capítulo 21 hasta 30 por allá, y todavía en Hebreo están hablando de Abraham? Hermano, que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Que nuestra fe sea tan fortalecida. Aleluya. Que seamos buenos hijos de Abraham. Hablando del apóstol Pablo en Romanos, dice que los verdaderos hijos de Abraham no son los que descienden de Israel. Son los que ponen en práctica los mandamientos de Dios. Abraham dio su paso de fe. Hoy nos toca a ti y a mí dar un paso de fe. Da un paso de fe y entrégate a Cristo sin reservas. Da un paso de fe y vive para Dios al máximo. Da un paso de fe y atrévete a romper con todo lo que quiera ser una competencia de la obra de Dios en tu vida. ¿Te atreves a sacrificar a Isaac? ¿Te atreves a sacrificarlo? Yo me imagino a Abraham ahí envolviendo a Isaac, y Isaac diciendo: papá, ¿tú estás seguro que Dios te habló? ¿Tú estás seguro? Sí, mi hijo, estoy seguro. Levantó el cuchillo. Y me encanta, y quiero terminar con esto. Me encanta lo que dice el ángel. Verso 11 de Génesis 22. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hermano, el verso 11, cuando el ángel menciona a Abraham, Abraham, no era que Abraham tenía un problema de soldera y había que hablarle duro. No era que Dios tenía que decir: Abraham, Abraham. No. Esta expresión, el ángel la dice con convicción: Abraham, Abraham. ¿Sabe por qué? Porque los hebreos, cuando quieren enfatizar algo, por lo general mencionan el nombre 2 veces. Es más, se habla de que cuando 2 personas tienen una amistad profunda, cuando son panas, decimos en mi país, cuando son ahí, mire, unidos como hermanos, por lo general se le mencionaba el nombre 2 veces. Por eso que usted se va a dar cuenta que a esto se le llama hebraísmo. Es como cuando el Señor dice: de cierto os digo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Está usando una expresión hebraica de poner énfasis. En otras palabras, póngame atención, póngame atención, porque lo que voy a decir es importante. Bueno, cuando a una persona le mencionaban el nombre 2 veces, estaban hablando en que entre esa persona y quien lo estaba llamando había una gran relación. Por eso usted se va a dar cuenta que en el caso de Moisés, Dios le dice: Moisés, Moisés.
En el caso de Samuel, no dice 2 veces, dice 3 veces. Samuel, Samuel, Samuel. Y si usted va a Mateo 7:21, usted se va a encontrar ahí que dice Cristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. En aquel día muchos me dirán Señor. ¿Por qué Cristo está diciendo eso? Porque está diciendo de personas que van a llegar al cielo pensando que son amigos de Dios. Abraham aquí, Dios le dice: Abraham, Abraham. Lo que está diciendo es: Abraham, mi amigo. ¿Podrá Dios decir eso de nosotros, hermano? ¿Podrá Dios decir eso de nosotros? En uno de los profetas, no recuerdo ahora mismo en cuál es que está, pero recuerdo una cita en que uno de los profetas, el mismo Señor, dice que no iba a destruir una ciudad y dice: aunque en ella se encuentre Abraham. Y dice: Abraham, no el padre de la fe, no, Abraham, mi amigo. Dice el texto bíblico. En nuestra fe en Dios tan poderosa que Dios nos pueda considerar a nosotros sus amigos. Te invito a dar un paso de fe y a creerle a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y a orar. Señor, he terminado esta serie de sermones. Quiero darte gracias, porque yo confío en que tu palabra sigue siendo eficaz, en que tu palabra sigue siendo viva, tu palabra sigue penetrando, partiendo el alma, las coyunturas y los tuétanos, Señor. Te doy gracias por la vida de Abraham. Te doy gracias por la vida de este hombre que todavía 4000 años después sigue inspirándonos, Señor, y enseñándonos a vivir por ti, Señor. Pero sobre todo quiero que veas a nuestra congregación, Señor. Gracias por cada hermano, gracias por cada familia que está aquí, Señor. Dando un paso de fe, Señor, confiando en ti, Señor. Aleluya. Señor, gracias. Gracias porque podemos llamarnos hijos de Abraham. No porque seamos judíos, Señor, sino porque hemos creído en que alguien, Señor, murió. En que al final, aleluya, proveíste, Señor, un cordero en nuestro lugar, Señor. Oh, gracias, Cristo, por lo que tú has hecho. Gracias. Gracias por la bendición de servirte, de ser hijos tuyos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, que aunque tengamos que enfrentar lo que enfrentemos, podamos confiar, Señor, en que tú eres más fuerte que nuestras situaciones, que nuestras circunstancias. Y que al igual que en Abraham, Señor, aquel que la buena obra comenzó a hacer en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti abundante paz. La red ahora está más cerca de ti. Desde ahora, estés donde estés, te sentirás más cerca de nosotros. La Iglesia Cristiana La Roca Eterna te invita a conocer nuestra nueva aplicación móvil. A través de ella podrás recibir nuestros sermones, devocionales, lecturas diarias y mucho más. Además conocerás nuestra agenda de actividades y te mantendremos informados sobre nuestro ministerio. Esta es tu oportunidad. Descárgala hoy y comparte esta bendición con tus familiares y amigos. Bienvenido seas a la familia de la red. App disponible totalmente gratis en Google Play y App Store.